Le dijo directamente a la cara que ella no pertenecía a esa empresa. Ni siquiera parpadeó. No preguntó cómo había estado su fin de semana. No preguntó cómo se sentía su hija. Solo la miró como si fuera un problema por resolver. Pero lo que él no sabía era que ella había pasado toda su vida atravesando puertas que nunca estuvieron hechas para ella. Era madre soltera. Había trabajado en 2 empleos antes de ese. Se había pagado la escuela nocturna mientras criaba a una hija con necesidades especiales. Y aún así, llegaba temprano cada mañana, con la blusa planchada y la espalda recta. No pedía un trato especial, solo un poco de comprensión. Pero para hombres como su jefe, la comprensión era debilidad. Y la dignidad, algo que él repartía, si le nacía. Él no sabía nada sobre los martes por la mañana, sobre las sesiones de terapia, sobre esas manitas que se aferraban a ella mientras susurraba: «Estás a salvo, mi amor, mamá está aquí». No vio los dibujos que hacía su hija, esos con corazones grandes y figuras de palitos, siempre 2, siempre de la mano. Pero nada de eso importaba cuando la tarjeta marcaba la hora, porque ese día llegó 10 minutos tarde, y eso fue todo lo que él necesitó. La llamó a la oficina. Ni siquiera cerró la puerta detrás. «Mira, Ángela, esto no es una caridad. Si no puedes llegar a tiempo, ahí tienes la puerta». No lo dijo con enojo, lo dijo con aburrimiento, como si ya hubiera decidido que ella no valía la pena, como si madres como ella fueran solo peso muerto. Y en ese momento, de pie con unos tacones que le apretaban los dedos, con un corazón que ya estaba cansado antes de comenzar el día, ella simplemente asintió, empacó sus cosas, tomó la pequeña foto de su hija del escritorio y salió sin decir una palabra. Pero la vida aún no había terminado con ese hombre, porque la mujer que él empujó ese día no era del tipo que se borra tan fácil, y tarde o temprano iba a entender que no despidió a una empleada, despidió a la mujer equivocada. Si alguna vez tuviste que trabajar el doble solo para que te vieran la mitad, tómate un momento. Esta historia puede estar más cerca de la tuya de lo que crees. Ángela tenía una mano en el volante y la otra estirada hacia el asiento trasero, tocando la pierna de su hija. «Respira, mi amor, ya casi llegamos». Esa mañana, los deditos de su niña estaban rígidos, la mirada perdida por la ventana. Una tormenta silenciosa bajo una piel delicada. El autismo no espera por conveniencia. No revisa el calendario ni respeta tu sueldo. Esa terapia del martes no era opcional, era sagrada. Llegaron a la clínica con 5 minutos de retraso después de una crisis en el coche. Ángela se disculpó como siempre, con la recepcionista, con la terapeuta, con las otras madres de peinados perfectos y esposos que se encargaban de las mañanas. Pero una vez que comenzó la sesión, eran solo ellas dos. Ángela, sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra azul, cantando el abecedario mientras su hija apilaba bloques. Ese era su verdadero trabajo. No el escritorio frío con el monitor parpadeante, no las paredes de vidrio desde donde su jefe la miraba como si fuera algo en el suelo. Era allí, en ese cuartito con mariposas de papel en las paredes, donde hacía su trabajo más importante. No le pagaban por eso. No le daban ascensos, pero cada vez que su hija la miraba a los ojos o decía una palabra nueva, Ángela se sentía más rica que con cualquier cheque de bonificación. No quería lástima, quería apoyo, pero cuando volvió a la oficina, con los ojos cansados, la blusa aún húmeda por lágrimas que no tuvo tiempo de secar, la de recursos humanos ya la estaba esperando. «El señor Langston quiere verte». El estómago de Ángela se hundió. Había trabajado hasta tarde 3 noches esa semana, cerrado un trato que nadie más pudo tocar, usado los mismos malditos tacones cada día porque aún no podía permitirse otros. Pero nada de eso importó, porque llegó 10 minutos tarde. Langston no preguntó por qué, no preguntó nada, solo la miró con esa sonrisita arrogante y dijo: «El reloj marca 9:10.
Es tu tercera falta. Ángela parpadeó, lo miró. Esperó que recordara que ella era humana. Pero ese momento nunca llegó. Limpia tu escritorio. Y así, sin más, perdió su trabajo. No porque fuera floja, no porque cometiera un error, sino porque eligió a su hija. Y mientras bajaba en el ascensor, con una caja que cargaba su vida, su celular vibró. Era la terapeuta de su hija. La nota decía: preguntó por ti después que te fuiste. Dijo: ¿dónde está mamá? Ella me hace valiente. Ángela se derrumbó en el estacionamiento, pero no porque fuera débil, sino porque a veces lo más fuerte que una madre puede hacer es seguir, incluso cuando el mundo le dice que se detenga. Y lo que Ángela aún no sabía era que alguien había visto todo, alguien que ella no esperaba, y esa persona estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. El pasillo de la oficina olía a limpiador de limón y a traición fresca. Ángela no se despidió. No les debía eso. Pero al pasar por la sala de descanso, notó unos ojos que la observaban. Ojos viejos, ojos amables. El señor Davis, el conserje, llevaba más tiempo allí que cualquiera. Caminaba lento, hablaba aún más lento, pero no se le escapaba nada. Miró su caja, luego su rostro. ¿Estás bien, niña? Intentó responder, pero la voz se le quebró. Él miró hacia el pasillo y luego se inclinó un poco hacia ella. Vi lo que hizo, lo veo todo. Cada año elige a una mujer, la desgasta, hasta que se rompe. Ángela se quedó quieta. Las lágrimas que había aguantado por una hora ahora le ardían en los ojos. El señor Davis se limpió las manos con un trapo. Sacó algo de su bolsillo. Una pequeña llave, doblada. Armario 7C, en el cuarto de mantenimiento. Cuando estés lista. Hay cosas que deberías ver. No entendió del todo, pero asintió. Esa noche arropó a su hija, la sostuvo un poco más de lo normal, la vio dormir con el pulgar metido bajo la mejilla, y luego se sentó en la mesa de la cocina, mirando esa llave. No quería venganza, quería verdad, quería que su hija viviera en un mundo donde mujeres como ella no fueran desechables. Así que a la mañana siguiente, vestida con jeans, sin maquillaje, sin fingir, Ángela volvió a entrar a ese edificio. Pasó seguridad, pasó las miradas juzgonas, bajó al sótano. Allí, nadie prestaba atención a una madre con zapatillas desgastadas. Abrió el armario 7C y dentro había carpetas, decenas, impresiones, correos, notas, registros de cada mujer que Langston había despedido en los últimos 5 años. El mismo patrón, las mismas excusas, siempre solteras, siempre mujeres de color, siempre madres. Las manos de Ángela temblaban al pasar las hojas, y al fondo de una carpeta estaba la copia de su propia denuncia a Recursos Humanos del año pasado. Esa que desapareció. Ángela se mordió el labio, luego sonrió, amargo, lleno de fuego. Langston pensó que la había borrado, pero olvidó algo. No puedes borrar a una mujer que conoce la verdad. Ángela no perdió tiempo. Sacó copias, escaneó los archivos, etiquetó cada carpeta con fechas y nombres. No fue a la policía, todavía no. Fue a un lugar más fuerte. Las mujeres. Las buscó, una por una. Una ex recepcionista en Dallas, una vendedora en Pasadena, una becaria de marketing en Atlanta. Algunas no habían hablado de Langston en años, otras lloraron apenas escucharon su nombre. Pero cuando Ángela les mostró los documentos, recordaron y se enfurecieron. Lo que Langston no había previsto es que las mujeres que rompió aún tenían voz. Una trabajaba ahora en una ONG, otra estaba en la Facultad de Derecho, una tenía una hermana periodista, y juntas comenzaron algo, un archivo, un informe, una carta abierta firmada por 13 mujeres, cada historia, igual, una madre soltera, un retraso por culpa de un hijo enfermo, una humillación a puertas cerradas, un despido sin aviso. Ángela tenía miedo, claro que sí, tenía que pagar la renta, comprar comida, pagar terapias acumuladas como ladrillos sobre la mesa,
Pero esa noche, cuando su hija se le subió al regazo y le susurró, «Mami, tú eres la más valiente del mundo», Ángela lo supo. No estaba luchando solo por su dignidad, estaba luchando por el futuro de su hija. Presionó enviar, mandó la carta a Recursos Humanos, a la directiva, a la prensa local, y durante 3 días, silencio. Hasta que una mañana, mientras preparaba avena y su hija tarareaba en la sala, sonó el timbre. Ángela abrió la puerta y se quedó helada. Era Langston, sin traje, sin arrogancia, solo un hombre con una camisa arrugada y manos temblorosas. Se veía más pequeño, ojos rojos, voz suave. «Necesito hablar», dijo. Ángela no se movió. «Me equivoqué», añadió. «Sé que no puedo arreglarlo, pero por favor, te necesitamos. La empresa te necesita». Ángela lo miró, no como el hombre que la había despedido, sino como el símbolo de todas las puertas cerradas que la empujaron a lo largo de su vida. Y entonces lo vio. Él no venía a intimidar, venía a suplicar. Estaba de rodillas, como un hombre que acaba de darse cuenta de que la casa nunca fue suya. Langston, su exjefe, el mismo que la humilló frente a Recursos Humanos, el que la hizo sentir que ser madre era un defecto. Ahora estaba en su porche, sin saber dónde mirar. Ángela no lo invitó a pasar, no hacía falta. Habló a través de la puerta mosquitera, como si fuera un confesionario. «Hubo consecuencias», dijo, con la voz quebrada. «La Junta vio la carta. Abrieron una investigación. Recursos Humanos está en crisis. La prensa está llamando. Nosotros no sabíamos la magnitud, Ángela». Ella cruzó los brazos. «¿No sabías o no te importaba?» Él bajó la mirada. Estaba bajo presión. Ventas, plazos, cuotas. «Y te subestimé. A todas ustedes». Ángela se apoyó en el marco de la puerta, tranquila. «No me pidas disculpas a mí. Pídeselas a las madres que lloraron en silencio después de tus terceras faltas, a las mujeres que perdieron el seguro médico y no pudieron pagar los medicamentos de sus hijos, a la dignidad que tiraste como una nota vieja». La mandíbula de Langston temblaba, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló, allí mismo, en su porche. «Te lo ruego», dijo. «Necesitamos a alguien que entienda a los clientes, al equipo, al alma de esta empresa. Necesitamos a alguien que reconstruya lo que yo destruí». Ángela no sonrió, no parpadeó, solo dijo: «Tú no lo destruiste, lo intentaste, pero nosotras aún estamos de pie». Él asintió lentamente. «Puedo ofrecerte tu puesto de nuevo, con aumento, flexibilidad total y una disculpa pública. Solo, por favor». Ángela lo miró desde arriba. El mismo hombre que una vez dijo que ella no pertenecía, ahora no podía avanzar sin ella, pero su decisión no era por venganza, era por algo más profundo. Entró a la casa, lo dejó allí, arrodillado, y cuando regresó, no estaba sola. Su hija estaba a su lado, descalza, en pijama, con un dibujo en la mano. Mostraba a una mujer alta frente a una puerta cerrada, sosteniendo una llave dorada. Ángela se agachó junto a su niña. «¿Ves esto?», le dijo, mostrando el dibujo a Langston. «Esta es la única oficina que me importa ahora, y el único título que importa es mamá». Luego lo miró a los ojos. «Voy a considerar tu oferta, pero no porque tú lo pidas, sino porque las mujeres que heriste merecen ser vistas, y si vuelvo, será para abrir puertas, no para quedarme callada detrás de una». Cerró la puerta mosquitera. Langston seguía de rodillas, pero Ángela nunca se había parado tan erguida. Ángela regresó a la oficina 3 días después, pero no era la misma oficina, y ella no era la misma mujer. Se oían murmullos cuando entró, algunas sonrisas forzadas, un abrazo sincero, de la pasante que una vez se quedó hasta tarde ayudándola a archivar contratos mientras su hija estaba en el hospital. Su escritorio estaba limpio, demasiado limpio, como si intentaran borrar el silencio que ella dejó atrás. Colocó 2 cosas sobre él: un dibujo enmarcado, el de la llave y la puerta de su hija, y un post-it que decía:
No trabajo por poder, trabajo con propósito. Langston convocó a una reunión del equipo esa tarde. Recursos Humanos estaba detrás de él como estatuas nerviosas. Hoy, dijo, vamos a hacer cambios, porque la cultura aquí ha fallado, y eso empieza conmigo. Se volvió hacia Angela. En vista de los hechos expuestos por Angela Morris y las valientes mujeres que alzaron la voz, renuncio a mi cargo como director regional. Efectivo inmediatamente. Se oyeron jadeos, murmullos. Una persona aplaudió y se detuvo a la mitad, insegura. Langston continuó. Angela ha aceptado el cargo de directora de participación comunitaria, reportando directamente al Consejo. Su rol será enfocar en inclusión, apoyo a cuidadores y reestructuración de políticas para padres y madres trabajadoras. Angela no se jactó, no sonrió con arrogancia, solo asintió, y entonces habló. No estoy aquí para arreglar todo, estoy aquí para construir algo nuevo, desde adentro, para las mujeres que nunca tuvieron una segunda oportunidad, para las que se fueron llorando de este lugar, y para las que aún esconden su verdad. Pausó. Si eres una de ellas, mi puerta está abierta, siempre. Después de la reunión, se formó una fila en su escritorio, una fila silenciosa, sin fanfarria, solo mujeres y algunos hombres queriendo decir gracias. Una recepcionista susurró, tengo un hijo con epilepsia, llevo años ocultándolo, me haces sentir que ya no tengo que hacerlo. Angela le tomó la mano. Ese es el comienzo, dijo. Lo nombras, lo reclamas, ya no más esconderse. Esa noche, cuando la oficina se vació, Angela se quedó un rato más. Entró a la antigua oficina de Langston, se sentó en la silla que él una vez usó para despedirla, y por un momento cerró los ojos. Luego de su bolso sacó la llave original que le dio el señor Davis, la doblada, la que abrió la verdad, la colocó sobre el escritorio, junto a un sobre pequeño con la etiqueta «Para la próxima mujer que subestimen». Dentro, una nota. 4 palabras. No estás sola. Angela exhaló. Ya no solo había regresado, ahora ella era la llave. El día terminó con titulares. La empresa emitió un comunicado oficial. La carta de Angela se volvió viral en círculos discretos. Madres reenviándola entre ellas como si fuera escritura sagrada. Pero en casa no hubo aplausos, solo silencio, y Angela lo sintió en los huesos. Su hija no la recibió en la puerta como de costumbre, no rió ni tarareó, ni le mostró un nuevo dibujo. Solo estaba ahí, sentada en la alfombra, abrazando sus rodillas, ojos abiertos, pero lejos. Angela soltó el bolso. «Amor, ¿qué pasa?» Sin respuesta, se arrodilló con cuidado, tocó su hombro. Aún nada. Reconoció las señales. Un colapso interno. El autismo no siempre grita, a veces se esconde y se queda ahí. El corazón de Angela se apretó. Revisó la agenda. Nada inusual, sin cambios, sin visitas, excepto... La escuela había traído un sustituto ese día, sin aviso, sin preparación, solo un extraño dando órdenes. Angela abrazó a su hija en silencio, y en ese silencio el mundo se volvió demasiado ruidoso. Las cuentas de terapia, los víveres, el nuevo rol en la oficina, las mujeres que la miraban buscando fuerza, y ahora esto. Acunó a su hija con ternura, susurrando viejas canciones como oraciones. Después de una hora, su niña finalmente parpadeó y se acurrucó contra su pecho. Angela no lloró, no porque no estuviera abrumada, sino porque no podía permitirse derrumbarse. No esa noche. Se quedó en el suelo hasta que su hija durmió, y cuando se levantó con las rodillas rígidas y la espalda adolorida, susurró al techo como si fuera el cielo mismo. «Estoy intentando. Te lo juro que estoy intentando». No hubo respuesta. Solo el zumbido bajo del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. Pero, de alguna forma, ella sabía. Alguien escuchó, porque al día siguiente algo inesperado sucedió. Llegó una carta por correo, de un nombre que no había escuchado en años. El padre de su hija.
El sobre era delgado, sin remitente, solo su nombre escrito con una letra temblorosa, la misma que una vez garabateó promesas en los márgenes de sus libretas. Ángela se quedó de pie junto al fregadero, con el cuchillo a medio camino sobre un tomate. Lo abrió con cuidado. Dentro, 2 hojas de cuaderno y una foto. La carta comenzaba: Ángela, no merezco tu tiempo, pero necesitaba decir algo antes de perder el valor. Contuvo el aliento. Era de Marcus, el hombre que desapareció cuando su hija tenía 2 años, sin aviso, sin despedida, sin explicación. Siguió leyendo. Vi tu nombre en las noticias. No lo creí al principio, pero luego vi tu entrevista. Te veías fuerte, siempre lo fuiste. Yo no. Corrí cuando debía quedarme. La garganta se le cerró. No espero perdón, pero quiero ayudar ahora. Aunque ya sea tarde para ser padre, tal vez aún pueda estar presente. Con apoyo económico, legal, lo que me permitas. Ángela se dejó caer en una silla. Y luego miró la foto. Era Marcus, más viejo, cansado, sosteniendo un cartel hecho a mano que decía: ella merece más que el silencio. Ángela la miró mucho tiempo. ¿Era culpa o crecimiento? No lo sabía. Pero esa noche, después de cenar, le preguntó a su hija: ¿recuerdas a papá? La niña inclinó la cabeza. Luego tomó un crayón rojo y dibujó una figura de palitos, de pie, frente a una puerta, sin llave, solo esperando. Ángela lo vio y supo que no estaba lista para abrir esa puerta. Todavía no. No necesitaba la redención de otro hombre para validar su valor, pero aún así, una parte de ella se ablandó, porque aunque Marcus llegó tarde, llegó con verdad, y eso importaba. Días después, Ángela visitó al señor Davis, el conserje que una vez le entregó la llave para luchar. Él estaba sentado fuera de su apartamento, tomando té dulce como siempre. Ángela, dijo con una sonrisa en los ojos, te ves más liviana. Ella le entregó un sobre. Dentro, una carta oficial. La empresa iba a nombrar un nuevo programa en su honor, la Iniciativa Davis por la Dignidad, dedicada a trabajadores que muchas veces son invisibles, silenciados, olvidados. Él la abrió, la miró, guardó silencio largo rato y finalmente susurró: bueno, nunca me imaginé. Ángela se sentó a su lado. Usted me dio una llave, dijo. Yo solo la estoy pasando. Pero mientras hablaban, a kilómetros de allí, Langston no había terminado, porque el poder nunca se rinde en silencio, y aún le quedaba una jugada, una que podía destruir todo lo que Ángela había construido. Todo comenzó con una reunión, un informe trimestral, nada fuera de lo común. Ángela llegó segura, tenía los números, los datos, el respaldo de la mitad del personal. Ya no era la mujer que bajaba la cabeza con sonrisas educadas. Ahora dirigía la conversación. Pero, a mitad de la presentación, alguien del área de cumplimiento levantó la mano. Hay una discrepancia en su expediente, señora Morris. Los documentos de reincorporación están incompletos. Ángela frunció el ceño. Eso no es posible. Envié todo, 2 veces. La sala cambió, la energía más fría. Langston ya no estaba, había renunciado, ¿recuerdan? Pero alguien le había susurrado algo a alguien, y ahora su credibilidad estaba bajo la lupa. El director financiero se inclinó hacia adelante. Aquí dice que su historial laboral tiene un vacío, que usted nunca formalizó su reincorporación, y que su regreso no fue aprobado oficialmente. El pecho de Ángela se apretó. Esto no era un error administrativo, era sabotaje. Alguien había entrado en su archivo y eliminado el documento que aprobaba su retorno. Y sin ese papel, su ascenso, su cargo, su voz, todo podía ser revocado. Ángela tragó saliva. El equipo legal guardó silencio. Las palmas le sudaban. Pensó en su hija, esperando en casa con un dibujo nuevo. Pensó en el señor Davis, en las mujeres que confiaron en ella, y luego pensó en los ojos de Langston. Era él, incluso desde las sombras, seguía intentando cerrar la puerta que ella había logrado abrir.
Ángela respiró hondo, calma, firme, como una madre abrazando a su hija en medio de la tormenta. «Quiero solicitar una auditoría completa», dijo, «y voy a presentar mis propios registros, incluidos los correos con recursos humanos que confirman mi reincorporación y mi nombramiento». Se puso de pie. Miró a cada uno de los presentes a los ojos. «Si alguien en esta empresa quiere que me quede en silencio, tendrá que esforzarse mucho más», y salió de la sala. Pero esa noche, sola en su apartamento, mirando la pantalla del portátil, apareció un mensaje nuevo. Asunto confidencial. Te están tendiendo una trampa, y el remitente, anónimo. Ángela no lo abrió de inmediato. Sus manos flotaban sobre el ratón, los ojos fijos en ese asunto. Ahora tenía enemigos. Ese era el precio de decir la verdad. Pero hizo clic. Dentro había un párrafo, corto, preciso, frío. Están planeando revocar tu ascenso acusándote de fraude. El formulario de reincorporación fue eliminado a propósito. Ya no trabajo en silencio. Reúnete conmigo mañana. 12:30, estacionamiento subterráneo nivel B2. Llevaré pruebas. Sin nombre, sin firma. Solo una voz en la oscuridad dispuesta a traer luz. Ángela casi no durmió esa noche. Su hija tuvo uno de sus episodios sensoriales. Un camión ruidoso pasó por la calle y ella gritó hasta quedarse sin voz. Ángela la envolvió en mantas, le susurró cuentos al oído, cuentos donde las mujeres eran guerreras, no princesas esperando ser rescatadas. Al amanecer, parecía una mujer que había caminado por el fuego, porque así fue. A las 12:30 en punto, estaba en el nivel B2 del estacionamiento. El olor a aceite y concreto, el eco de pasos lejanos, y entonces apareció una silueta. Era Yasmín, de Recursos Humanos, la misma que una vez se quedó en silencio mientras Langston la humillaba. Pero ahora Yasmín se veía distinta, sin tacones, sin moño apretado, solo una sudadera con capucha y ojos hinchados. «Me quedé callada demasiado tiempo», dijo. «Pero cuando borraron tu archivo no pude más. No después de todo lo que hiciste». Le entregó a Ángela un pendrive. Correos, registros, grabaciones de pantalla, incluso la voz de Langston. Él pidió un favor a alguien dentro. Les dijo que borraran tu retorno y fingieran que nunca fue aprobado. «Todo está aquí». Ángela la miró, incrédula. «¿Por qué ahora?» El labio de Yasmín temblaba. «Yo también soy madre». Y así otra mujer se puso a su lado, no detrás, no por debajo, a su lado. Ángela sostuvo el pendrive, lo apretó contra su pecho como si fuera una llave, porque eso era, no solo una herramienta para defenderse, sino un símbolo de cómo la verdad, cuando se dice en voz alta y entre muchas, se vuelve imparable. Esa tarde se reunió con la junta directiva, no rogó, presentó todo. La línea de tiempo, los archivos eliminados, la grabación de Langston diciendo, «No me importa lo que borren, solo asegúrense de que esa mujer ya no sea mi problema». No la despidieron, la ascendieron otra vez, pero ya no se trataba del título. Ángela entró en esa oficina la semana siguiente no como una sobreviviente, sino como un estándar, una medida viviente de todo lo que la empresa decía defender. Cambió cosas, en silencio, a fondo. Construyó una red de apoyo para cuidadores dentro de la empresa. Implementó una política de flexibilidad para padres de niños con discapacidades. Abrió un sistema anónimo para denunciar acoso laboral. Y cada nueva política llevaba un nombre al pie. Política desarrollada por A. Morris, madre soltera, defensora, directora. Las mismas personas que antes la ignoraban en las reuniones, ahora se callaban cuando ella hablaba. Las pasantes la seguían con libretas. Las recepcionistas la miraban como si pensaran, «Tal vez yo también pertenezco aquí». Pero nada de eso se comparaba con lo que ocurrió una mañana de viernes. Ángela cruzaba el vestíbulo cuando escuchó un llanto. Una nueva empleada, joven, nerviosa, teléfono en mano, lágrimas en el rostro. Ángela se acercó con suavidad. «¿Estás bien?». La chica sollozó. «Mi hijo tuvo una convulsión en la escuela.
Le pedí permiso a mi supervisora para irme y me dijo que si me iba, me lo iban a descontar del sueldo. Ángela no dudó. Tomó su tarjeta, la escaneó en su propia tablet y dijo: «No te estás yendo temprano, estás yendo a donde más te necesitan». Los ojos de la joven se agrandaron. «¿Y mi trabajo?». Ángela sonrió. «Estará aquí, porque ahora sí vemos a las madres». Esa noche, Ángela volvió a casa tarde, cansada, pero no rota. Pisó juguetes, besó la frente de su hija y se sentó a la mesa de la cocina, junto a sus cuentas, horarios de terapia, listas del supermercado. Colocó una cosa más sobre la mesa, un post-it, con una sola palabra: suficiente. No porque hubiera terminado, sino porque por fin creía que ella era suficiente, tal como era. Pero la paz, para mujeres como Ángela, nunca es el final de la historia, porque a la mañana siguiente encontró una carta pegada en su puerta, sin remitente, sin firma, solo 5 palabras, escritas en tinta roja: «Te robaste lo que era mío». Ángela sostuvo la carta durante 5 minutos enteros antes de abrirla, no porque tuviera miedo, sino porque estaba cansada. Cansada de pelear guerras que no empezó, cansada de demostrar su valor a quienes nunca pensaron verla. Pero abrió el papel. Adentro, un párrafo mecanografiado: «Te crees la heroína, pero yo construí esa empresa. Tú eras una temporaria con una historia triste. Yo te hice y puedo deshacerte. Esto no ha terminado». Ángela lo leyó 2 veces. No necesitaba adivinar quién lo escribió. Langston. Ya no estaba en la empresa, pero el poder no desaparece. Espera, enferma, susurra desde las sombras. Y ahora intentaba arrastrarse de nuevo, con amenazas, con miedo. Ella dobló la carta, la guardó en una carpeta que tituló «Pruebas». No se estremeció, no lloró, pero sí llamó a su abogada. También llamó a Yasmín y al señor Davis, porque el silencio ya no era una opción. La semana siguiente, Ángela organizó una asamblea en la empresa. Micrófono abierto, sin discursos preparados, cualquiera podía hablar. Decenas de empleados se presentaron. Y las historias fueron como agua rompiendo una represa. Historias de ser ignorados, de ser silenciados, de ser castigados por elegir a la familia antes que a los plazos. Y una mujer se puso de pie, temblando. «Llevo 6 años aquí. Nunca dije nada, pero tuve un aborto espontáneo en la sala de descanso. Nadie lo supo, porque no sentía que podía decírselo a nadie». Ángela caminó hacia ella, le tomó la mano y dijo: «Ya no tienes que cargar eso sola». La sala enmudeció. Ese día, la empresa lanzó oficialmente una nueva iniciativa de sanación: licencias por duelo, recursos para traumas y capacitaciones sobre dignidad. Ángela la nombró en honor a alguien que nunca apareció en la nómina: el señor Davis. Cuando él se enteró, soltó una risa suave. «Bueno», dijo tomando su té, «nunca imaginé terminar en una placa». Ángela sonrió. «Algunas llaves abren puertas. La suya abrió un movimiento». Pero esa noche, mientras arropaba a su hija, su teléfono volvió a vibrar. Un correo esta vez. Asunto: urgente. Solicitud de medios sobre denuncias a exdirectivo. Adentro, un periodista pidiendo una entrevista. Había encontrado documentos sellados, algo sobre Langston, algo oscuro, y querían que Ángela lo confirmara. Ella se quedó mirando la pantalla, dividida. Podía dejarlo pasar, vivir en paz, proteger el mundo silencioso de su hija, o podía hablar, una vez más, porque el silencio había protegido a las personas equivocadas durante demasiado tiempo. Ángela miró el correo del periodista durante mucho tiempo. No era la primera vez que alguien le pedía hablar, pero esta vez era distinto. No preguntaban sobre su regreso, ni sobre su ascenso, ni siquiera sobre las mujeres que había ayudado. Preguntaban sobre lo que ella sabía, sobre acuerdos sellados, sobre denuncias que nunca se investigaron, sobre 3 mujeres, nunca nombradas, que dejaron la empresa bajo un silencio sospechoso. Ángela cerró su laptop y entró en el cuarto de su hija. La niña dormía,
brazos abrazando la almohada, labios murmurando bajito una canción de terapia. Ángela se sentó junto a ella, la vio respirar, y en ese momento recordó algo que su abuela solía decir: cuando la verdad llama, se contesta, aunque las manos te tiemblen. A la mañana siguiente llamó al periodista. Se reunieron en una cafetería, 2 pueblos más allá. Ángela llevó una carpeta. Dentro, correos impresos, mensajes con fecha y hora, notas de recursos humanos, todo lo que había estado guardando, por si acaso. El reportero no la interrumpió mientras hablaba, solo escuchó, y cuando terminó, hizo una sola pregunta: ¿por qué ahora? Ángela revolvió su café. Porque hay mujeres que nunca pudieron regresar, que nunca pudieron reconstruir, que firmaron el silencio, solo para sobrevivir. Yo hablo ahora, para que ellas ya no tengan que hacerlo. El artículo se publicó 2 semanas después. No usaron el nombre de su hija, no revelaron su dirección. Ángela se aseguró de eso, pero sí dieron nombres, contaron historias, no solo la suya, sino las de ellas, las 3 mujeres que fueron pagadas para desaparecer, que se marcharon con acuerdos, pero sin justicia, y mencionaron a la 4ª mujer, la que se quedó, la que luchó, Angela Morris. El artículo se volvió viral en menos de 48 horas. Llegaron correos de desconocidos, de exempleadas, de empresas ofreciendo charlas, puestos de consultoría, contratos editoriales, pero Ángela no buscaba focos, buscaba responsabilidad, y una semana después, el Consejo Directivo emitió un comunicado. Se reabría una investigación interna completa, y Langston enfrentaría cargos formales. Ángela no sonrió, todavía no, porque la justicia no es un titular, es lo que viene después. Y lo que vino después fue una llamada que nunca esperó, de una de las mujeres que se había ido. Su voz era suave, herida, pero lo bastante fuerte como para decir: gracias por no olvidarte de nosotras. Ángela, sentada en su oficina, con el teléfono en la mano, dejó que las lágrimas le bajaran por la mejilla, y le susurró: nunca podría, pero esa noche, mientras doblaba la ropa, su hija entró con una hoja de papel, un dibujo. Esta vez no había puertas cerradas, solo una mujer de pie, alta, con llaves en ambas manos, y las palabras escritas en crayón: tú lo abres todo, mami. Ángela presionó el dibujo contra su pecho, y por fin se permitió exhalar. Pero la paz, para ella, nunca fue el final de la historia. Porque a la mañana siguiente, mientras preparaba sus cosas para el trabajo, hubo un último golpe en la puerta. Esta vez no venía del pasado, sino de algo nuevo. Ángela abrió la puerta lentamente. No era una desconocida, era Carla, la joven recepcionista de años atrás, la que le llevaba café en las noches largas, la que se fue en silencio, después de solo 8 meses, como si nunca hubiera estado. Pero ahora Carla estaba de pie, ojos cansados, sí, pero firme, con una libreta en la mano y un bebé atado al pecho. Ángela parpadeó. ¿Carla? Carla sonrió, tímida. No sabía a dónde más ir. Ángela se hizo a un lado. Se sentaron en la cocina. El bebé balbuceaba suavemente. Carla sostenía la libreta como si fuera su única ancla. Vi el artículo, dijo. Te vi, y recordé cómo me fui sin decir una palabra. Ángela le tomó la mano. No me debes ninguna explicación. Carla asintió con lágrimas en los ojos. Pero me la debo a mí. Abrió la libreta. Páginas llenas de anotaciones, fechas, historias, nombres. Ángela reconoció uno. Un supervisor que una vez la acorraló en la sala de copias. Nunca dijo nada en ese entonces, pero ahí estaba, escrito, documentado, nombrado. Carla susurró: estoy lista. La voz de Ángela tembló. ¿Estás segura? Carla asintió. Quiero denunciar, formalmente, y quiero que vengas conmigo. Ángela le apretó la mano. No vas a ir sola. Esa tarde entraron juntas a la oficina de cumplimiento. 2 mujeres, una cargando un hijo, la otra...
cargando a todas las mujeres que nunca hablaron, y al salir, una multitud las esperaba. No una protesta, un círculo, mujeres, hombres, empleados, incluso el señor Davis, apoyado en su trapeador como si fuera un bastón de fuerza silenciosa. Nadie aplaudió, no hizo falta. Su presencia lo decía todo. Te vemos, te creemos, estamos aquí. Esa noche, Ángela escribió una carta a su hija. Solo una frase. La guardó dentro de un libro que había apartado para el día en que ella supiera leer. Decía, el mundo no me dio un lugar, así que lo construí para nosotras. Pero antes de irse a dormir, pasó por la habitación de su hija y vio algo nuevo. Un dibujo, pegado en la puerta. Mostraba a su madre, no peleando, no cansada, solo de pie, con los brazos abiertos. Detrás de ella, un pasillo lleno de mujeres. Y en cada mano, una llave. Ángela tocó el papel con el corazón temblando, porque lo supo, con cada fibra de su cuerpo. Mañana una nueva puerta se abriría, y por primera vez no tendría que cruzarla sola. Ángela se paró frente al espejo, no para revisar su reflejo, no para acomodarse el cabello, sino para mirarse a los ojos. Por primera vez en años, no vio agotamiento, ni miedo, ni esa punzada silenciosa de sentirse casi suficiente. Vio a una mujer, una madre, una constructora, una luchadora que nunca levantó los puños, pero aún así cambió la pelea. Detrás de ella, su hija reía, libre, cantando una canción de terapia mientras peinaba las muñecas. El mundo no se volvió perfecto, las cuentas seguían llegando, la terapia seguía siendo cara. La discriminación no desapareció de la noche a la mañana, pero la diferencia ahora era el poder. Ángela ya no pedía espacio, lo reclamaba, nada de encogerse, nada de disculparse por su amor, su fuego, o el tiempo que necesitaba para ser madre y profesional a la vez. Entró a su oficina una última vez, no para corregir una política o atender una denuncia, sino para renunciar. No por derrota, sino con autoridad plena. Había aceptado una oferta para abrir su propia correduría inmobiliaria, Morris Case & Co., una empresa diseñada para emplear y empoderar a madres, cuidadoras y mujeres que alguna vez fueron llamadas problemáticas. Su primera oficina era pequeña, 2 cuartos, y un escritorio que antes fue de un consultorio dental, pero en la pared, en letras doradas, cada mujer merece una puerta que se abra. La primera que contrató fue a Carla, luego a Yasmín, después a 2 madres de su antiguo grupo de apoyo terapéutico. Los clientes llegaron despacio al principio, pero llegaron, no porque ella prometiera milagros, sino porque lo sentían, la firmeza en su apretón de manos, el fuego tranquilo en su historia, la dignidad silenciosa que ningún hombre le había regalado, porque ella misma la construyó. Una tarde, mientras su hija coloreaba junto a su escritorio, entró una mujer, cliente nueva. Sonrisa nerviosa, un bebé en brazos. Miró a su alrededor y susurró. No sabía que existía un lugar así. Ángela se levantó, extendió la mano y sonrió. Ahora sí existe, porque la verdad, Ángela nunca trabajó para un hombre que tenía las llaves. Ella las había cargado todo el tiempo, una en cada mano. Dignidad y coraje. Y el momento en que dejó de esperar permiso fue el momento en que las cerraduras cedieron. Convirtió su despido en diseño, su silencio, en sistemas, su colapso, en un marco de puerta para que otras mujeres pudieran pasar. Ya no perseguía justicia, la vivía. Y su hija no solo vio a su madre sobrevivir, la vio liderar. Ángela pensaba que estaba construyendo una empresa, pero en realidad estaba construyendo un hogar para cada mujer que alguna vez escuchó, tú no perteneces aquí. Y ahora hay un letrero en la puerta de su oficina, simple, clásico, inconfundible. Guardamos tu lugar, porque a veces, hija, la justicia no grita, es constante, es ganada y es tuya. Ángela pensaba que trabajaba para un hombre que tenía todas las llaves, pero al final
Era ella quien cargaba el coraje para abrir la puerta correcta. Si esta historia te recordó a la tuya, déjala vivir en los comentarios. Porque a veces, mi niña, la puerta no está cerrada. Solo necesitamos la llave correcta y el valor para girarla.